Bueno, estaba hablando. Bueno, muchachos, ¿me escuchan? Sí, doc. Alejandra, cierra el micrófono. Sí, sí, escuchamos, doc. Bueno, entonces estaba diciendo que los carbohidratos, nosotros los comemos como sacáridos y polisacáridos, pero solo absorbemos monosacáridos. Y les decía los carbohidratos simples y los complejos. Son carbohidratos simples, el azúcar, la yuca, la papa, el arroz, una fruta, que por eso es que el doctor Quique Baiker decía que comer fruta era comer, bueno, ya saben qué. Pero resulta que la fruta está aquí y está aquí. Cuando la fruta pasa a ser más simple que compleja. Cuando, por ejemplo, esta manzana le quitamos la cáscara, pasa a ser simple. Si la comemos con tu y cáscara, con toda la celulosa que contiene la cáscara, va a disminuir la absorción y por tanto es compleja. Por tanto, es un carbohidrato que se va a absorber más lento. Si nosotros comemos la mandarina en vez del jugo de mandarina, pues nos comemos el casquito de la mandarina y por tanto estamos comiendo un carbohidrato complejo. Todas las verduras son complejas, pero algunas son de fácil digestión y otras no. Nosotros solo comemos, cuando comemos absorbemos solo monosacáridos, no disacáridos ni polisacáridos, o sea que hay que digerirlo para poderse absorber. Cuando comemos un carbohidrato complejo que se digiere fácilmente, se sube el azúcar muy fácil, o sea la glucosa se va a subir muy fácil. Si comemos un polisacárido que sea de lenta absorción, como por ejemplo un brócoli, una verdura, esas verduras se absorben lentamente porque la disociación es lenta. Lo que más se absorbe rápido son los disacáridos. ¿Sí? ¿Dónde están los disacáridos? Está la sacarosa, que es glucosa más fructosa, está la lactosa, que es glucosa más galactosa, y está la maltosa, que es glucosa más glucosa. Se necesita una enzima que se llama las amilasas, que disocia glucosa fructosa y glucosa glucosa. Y la lactasa para disociar glucosa galactosa. Cuando nosotros damos a una persona leche deslactosada, porque no tenemos lactasa, lo que damos es la disociación glucosa-galactosa. Ya está disociada. Entonces se va a absorber mucho más rápido. Ese concepto quiero que quede claro, porque erróneanísimamente, le estamos diciendo al diabético que tome leche lactosada cuando es más dulce, porque además algunas empresas la endulzan con sacarosa y además ya está disociada, o sea, el índice glicémico es altísimo, se va a absorber muy rápido. La leche lactosada es un veneno para el paciente diabético. Tenemos un error grandísimo y no solo lo dicen los médicos, algunas nutricionistas también lo mencionan. Tienen ese error grandísimo, garrafal. La leche lactosada debe ser solo para los intolerantes a la lactosa, no para nadie más. La gente lo toma porque es que sabe más rico. Pues sí, que casi siempre tiene dulce, casi siempre es endulzada,
índice glicémico altísimo. Una persona que es diabético debe tomar leche descremada, no deslactosada. O sea, debe ser una leche baja en grasas saturadas, porque la nata de la leche es grasa saturada. Bueno, la otra cosa que quiero decir o mencionar aquí, porque hay un error grandísimo que tienen un concepto errado, es que la lactosa es un disacárido, no es una proteína, es un carbohidrato. El otro error que he visto yo en las consultas es que los niños que son alérgicos a la leche no lo hacen alergia a la lactosa, hacen alergia a esa a proteína de la leche. Por tanto, darle leche lactosada no está haciendo nada, le está dando la proteína. Ese es el otro error. Me acuerdo tanto que tuve una amiga internista, me la encuentro y me dice, no, imagine que mi hija resultó alérgica a la leche. ¿Y qué le estás dando? No, leche es lactosada y casi me caigo. Yo, ¿cómo? Bueno, si ella es alérgica, no intolerante a la lactosa. Son dos cosas completamente diferentes, por favor. No caigan en esa ignorancia grande, porque imagínense claro, la niña seguía haciendo con todas las alergias, con todas las diarreas, con todos los brotes, porque es que no estaba haciendo nada dándole una leche lactosa. Entonces queda claro los conceptos, muchachos. La leche lactosa solo puede ser para los intolerantes a la lactosa. ¿Qué pasa cuando yo no soy intolerante y tomo leche lactosa? Pues me vuelvo intolerante. ¿Por qué? Porque lo que no se usa se daña, se acaba. Entonces, soy como parte de la enemiga número 1 de la leche lactosada. Solo debe ser para los intolerantes. La leche lactosada es más cara, mucho más cara que la leche que no es lactosa. De hecho, a mí me da una risa cuando voy a Juan Valdez y entro allá y me dice, ¿usted quiere entera o qué leche quiere? ¿Quiere el capuchino con leche entera? Entonces yo digo, no, descremada. Ah, no la quieres deslactosada. Me dijo, no, descremada. Si me dices entera, yo estoy hablando de si es descremada o no. Ahí hay unos conceptos que uno bueno, debería decirle si la quiere con lactosa o sin lactosa, pues más bien. Bueno, los polisacáridos, como habíamos dicho, son cadena de monosacáridos. Y esa cadena de monosacáridos puede tener enlaces alfa 1,6, alfa 1,4 o enlaces beta. Los enlaces beta, los que tienen enlaces beta son los celulosas. Como nuestro organismo no tiene enzimas para digerir los enlaces beta, nosotros no absorbemos polisacáridos que tengan celulosa. Va a ser parte del bolo fecal, pero no se va a absorber. Del resto de polisacáridos que comemos, que son almidones, en nuestro cuerpo se almacena como glicógeno, pero lo que comemos son almidones y esos almidones se dividen en dos, los que son amilosas, aquí es una O, amilosas y amilopectinas. Los que son amilosas son de cadenas lineales y los que son amilopectinas son de cadenas ramificadas. Los carbohidratos complejos, que son polisacáridos, que tienen más amilopectinas,
se digieren más rápidamente porque tiene enzimas, se pueden poner en cualquier sitio y se digieren muy rápidamente. Hacen parte de esos polisacáridos de absorción rápida. Mientras que esos polisacáridos de absorción lenta, aunque hacen parte de los polisacáridos complejos de absorción lenta, son los de cadenas lineales, los que tienen más amilosas que amilopectina. Los de cadenas lineales, como las enzimas solo se pueden postrar en los extremos, la digestión se hace muy lenta, por tanto la absorción es lenta. Hacen parte de los carbohidratos que se absorben más lentamente y por eso para María del Mar que me preguntaba, cuando hay un paciente diabético puede tener 50-55% de carbohidratos, pero la mayoría de esos carbohidratos deben ser estos, los que tengan más amilosas que amilopectinas, porque se van a absorber más lento y el índice glicémico va a ser mucho más bajo. Y además estimulan, que lo vamos a ver cuando veamos diabetes, estimulan la producción de las incretinas del intestino. Bueno, como había mencionado los carbohidratos, la digestión, pues solo absorbemos monosacáridos, ¿no? La digestión inicia en la boca. Si yo me pongo un dulce en mi boca, de ahí ya empieza la digestión. O sea que como un dulce es un disacárido, ya se digirió la fructosa de la galactosa. Y desde ahí ya está listo para absorberse. ¿Cómo se absorbe? La glucosa y la galactosa lo hacen por transporte activo, o sea, gasta energía, mientras que la fructosa lo hace por difusión simple. ¿Qué quiere decir eso? Que se absorbe rápidamente sin gastar energía. Hubo una época que utilizamos la fructosa como edulcorante. El glucorante es endulzante. El edulcorante más conocido es la sacarosa, pero existen la fructosa, que lo utilizamos como endulzante. Existe el Splenda, el Stevia, todos esos son edulcorantes. Una época que utilizamos como edulcorante la fructosa en los diabéticos, erróneamente pensando que pues todo no se absorbía como glucosa y que entonces el índice glicémico iba a ser más disminuido. Pero primero se absorbe muy rápido y segundo, al absorberse se puede convertir en glucosa. Sí se demora un poquito, pero lo más es que si yo no lo gasto, si esa fructosa no la gasto, se convierte en triglicéridos. Es mucho más rápido que la fructosa se convierta en triglicéridos que la glucosa. Entonces, había una hipertrigliceridemia en estos pacientes y por eso lo dejamos de utilizar como edulcorante. La absorción ocurre en el duodeno proximal y como monosacárido, como ya mencioné. Esto es un poquito para mencionar cómo si yo obtengo galactosa se convierte en glucosa. Si yo como fructosa se convierte en glucosa. Y mire que la fructosa, que pasa a ser fructosa 6-fosfato, puede almacenarse como gliceraldehído y si no pasa a ácido pirúvico y acetil-CoA para entrar a la célula a producir energía, se almacena como triglicéridos. Y es por eso cuando nosotros comemos exceso de carbohidratos nos engordamos, porque si no se gasta, si no pasa el gliceraldehído que se obtiene tanto de la glucosa, fructosa como galactosa, si ese gliceraldehído no pasa ácido pirúvico y ese ácido pirúvico acetil-CoA ingresa a la célula para dentro de la mitocondria producir energía, si eso no ocurre,
se vuelve a gliceraldehído, pasa a triglicérido y esos triglicéridos se van a almacenar en los adipocitos. Eso pues queda claro. Pues, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Aló? No, Bueno, hablemos de las proteínas. De las proteínas tenemos que sus funciones son múltiples, pero pues la mayoría es estructural. Ah, también tenemos las enzimas, tenemos las hormonas, las inmunoglobulinas y las albúminas. O sea que las defensas dependen de las proteínas. Todas las enzimas que utilizamos para la digestión son proteínas. Muchas hormonas son proteínas. Y la transportadora por excelencia, que es la albúmina, es una proteína. Por eso es que un paciente que está desnutrido, si tiene albúminas bajas, va a tener pobre pronóstico porque no hay quien transporte los fármacos a los lugares de acción. Si un paciente tiene una albúmina menor de 2.1, el pronóstico es muy mal. La mínima estructura de las proteínas son los aminoácidos, así como la mínima estructura de los carbohidratos son los monosacáridos. Y los 3 monosacáridos son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Aquí las proteínas, los aminoácidos son 20. Pero nosotros absorbemos aminoácidos sueltos y aminoácidos de cadenas cortas, de 2 a 5 aminoácidos. Los aminoácidos, las proteínas, empiezan la digestión en el estómago, gracias a las proteasas. Pero gracias al ácido clorhídrico, también se disocia de las proteínas los micronutrientes. Claro, aquí quiero hacer como un paréntesis, es que cuando nosotros damos por mucho tiempo antiácidos, inhibidor de bomba de protones o anti-H2, vamos a ser pacientes con una desnutrición de micronutrientes, porque no estamos dejando que el ácido clorhídrico disocie los micronutrientes de las proteínas, y eso es grave, no se va a poder absorber. Y para nosotros hay una cosa muy olímpica y decir, ay no, es que como le estoy dando 20 medicamentos, démosle omeprazol. ¿Sí o no? Eso es como le estoy dando tanto y ahora ya pasamos al lansoprazol o a esomeprazol, pero todo eso porque es que como estamos dándole muchos medicamentos, protejámosle la mucosa gástrica, pero no estamos protegiendo de desnutrirlo de micronutrientes. Entonces yo estoy pensando, ¿no será que muchos Alzheimer lo estamos produciendo nosotros? Ahí les dejo como la dudita. Bueno, en el estómago empiezan las proteasas a actuar y obtenemos aminoácidos libres y oligopéptidos. La absorción ocurre en el duodeno y en el yeyuno proximal. Esas enzimas que ayudaron a la digestión de los carbohidratos, grasas y proteínas se absorben en el duodeno y en el yeyuno ya las que consumimos. Ya les había mencionado que son 20 aminoácidos y de esos 9 son esenciales. Han salido al mercado muchos otros aminoácidos que lo podemos poner entre comillas, pero le falta algo para que sea un aminoácido como tal, pero muchos lo mencionan como aminoácidos, como la creatina, como la taurina, y en realidad no son aminoácidos, le falta algo para hacerlo.
pero son muy parecidos a los aminoácidos. Lo llamamos oligoelementos. No deberían ser llamados como aminoácidos. De los 20 aminoácidos, 9 son esenciales, quiere decir que el cuerpo nuestro no los produce y nos toca consumirlos. Uno de ellos es el triptófano, que está mucho en las leguminosas, pero también está en el chocolate, en el cafecito. Por eso cuando nos tomamos un chocolate caliente o un café nos sentimos un poquito con más energía, como más animados. El triptófano también está en el plátano, en el banano. El aspartato y el glutamato originan las bases nitrogenadas, que son las purinas y las pirimidinas. También nos toca consumir alimentos que contienen aspartato y glutamato para obtener estas bases nitrogenadas. La metionina me origina la carnitina, que es un transportador de grasa dentro de la mitocondria para que la grasa pueda ser oxidada. Para que la grasa pueda obtener ATP, necesita un transportador que es la carnitina. La carnitina la utiliza mucho en los gimnasios para pérdida de peso. Generalmente les inyectan a las personas carnitina en las áreas donde hay obesidad, donde hay almacenamiento de grasita, y luego le ponen como esos cositos para vibrar, para que esa parte genere calor, haga termogénesis y requiera que la grasa entre a la mitocondria para producir ATP. Entonces, esa es la manera de perder grasita en ese sitio. Diría yo que uno se puede tomar si quiere tomarse, porque la han vendido, los chinos venden la carnitina. Usted puede tomarse toda la caja de carnitina, que si no hace ejercicio no va a bajar de peso, que si no hace dieta no va a bajar de peso, necesita disminuir la ingesta y necesita hacer ejercicio. La metionina pasa a homocisteína y la homocisteína a cisteína. La cisteína hace parte de la fibra muscular de casi el tejido fibromuscular de nuestro cuerpo. El problema es que la homocisteína es un riesgo cardiovascular. Entonces, cuando consumimos exceso de carnes, hay mucha gente que dice, no, yo hago mucho ejercicio y como carnes, casi no como ni yuca, ni papa, ni arroz, y estoy bien. Pero así como no come ni yuca, ni papa, ni arroz, tampoco come verduras. Mencionan que las verduras son para los animales, las verduras son para las vacas, dicen. Y no se comen verduras. Dicen, no, pero es que yo no estoy comiendo ni yuca, ni papa, ni arroz, pero tampoco verduras, estoy comiendo bastantes carnes, eso así estoy bien. ¿Qué pasa cuando como mucha carne y no consumo vegetales? Que empiezo a tener una hiperhomocisteinemia. O sea, que no pasa cisteína, sino se queda como homocisteinemia. Y la hiperhomocisteinemia, o sea, si yo no requiero tejidos, se queda como homocisteína. Para que se devuelva metionina y no se quede como homocisteína, requiere de ácido fólico. Y el ácido fólico está en las verduras. Entonces, cuando uno come muchas carnes y nada de verduras, tiene un riesgo cardiovascular, porque la homocisteína es un radical libre que hace que se oxiden el LDL, o sea, las lipoproteínas, y esa lipoproteína oxidada empieza la formación de placa ateromatosa. Bueno, el otro aminoácido esencial es la fenilalanina, que me origina la tirosina dopamina, y dopamina norepinefrina, y norepinefrina epinefrina.
¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, como ya había mencionado, la síntesis, los aminoácidos más que todo estructural, se elimina a nivel renal. Puede ser para producir de acetil-CoA, o sea, sirve para producir acetil-CoA, pero el exceso de proteínas me lleva también a engordarme. El exceso de proteínas que no pasa síntesis de proteínas y que no produce ATP se convierte en triglicéridos. Y mucho más antes de convertirse en triglicéridos, ese exceso de proteínas produce daño renal. De hecho, les cuento que tengo una amiga bastante ejecutiva con mucha plata, maneja una de las empresas en Estados Unidos, y ella, su papá era diabético, ella no quería desarrollar diabetes, por tanto, pues se alimenta bien, entre comillas, pero le daba porque no comía ningún carbohidrato simple, y fuera de eso, y sí comía verduras, pero comía de exceso de proteínas. Proteínas al desayuno, proteínas al almuerzo, proteínas a la comida, pero sin ningún carbohidrato simple. Si le hacía uno los cálculos, ella estaba consumiendo un 30% de su dieta eran proteínas. Un día me llega, me manda por el WhatsApp, mire, estos exámenes tan raros, mire, la creatinina está en 1,4. Se me está subiendo la creatinina. Y yo le dije, pues a ver qué es lo que estás comiendo. Dijo, no, yo como muy bien. ¿Qué desayunas? Y dijo, no, eh, o pescado, o como unos huevos, o me como un queso. ¿Y qué más? Ah, y un tinto. Y yo, bueno, ¿y la fruta? Ah, no, porque es que la fruta hace daño. No, y pancito, una arepita, no, nada tampoco, no, es que esos son carbohidratos. Al almuerzo, un pedazo grande de carne y ensalada. Y carbohidrato simple, no. ¿Y con qué lo baja? Con agua, bueno. Y en la comida, otra vez, la proteína y ensalada. O sea, ella no comía ningún carbohidrato simple, ni siquiera comía ni frijoles, ni lentejas, ni alberjas, ni yuca, ni papa, ni arroz, nada. Nada era nada. Ni jugos, ni frutas. ¿Qué pasó? Que la creatinina empezó a subir. Apenas se bajó la proteína, empezó a comer algo de carbohidratos simples, se le normalizó su creatinina. Bueno, y ahora vamos a ver las grasas que en los años 60 hasta los 80 fue la satanizada. Siempre se decía que era el enemigo número uno, que lo más malo era comer grasas. Y de allí empezamos a mirar qué es hoy en día que no, que lo que pasa es que hay unas grasas buenas y otras grasas no tan buenas. ¿Por qué sí se requieren las grasas? Porque resulta que nuestro cuerpo, nuestras células son fosfolipídicas. Es una membrana celular fosfolipídica y nosotros no nacimos con esas células y con esas nos morimos, ¿no? Nosotros regeneramos día a día una gran cantidad de células, nacen nuevas células, se mueren unas y nacen nuevas células, y para producir nuevas células requerimos grasas, o sea que necesitamos más grasas. La gran reserva de energía es grasas.
Y fuera de eso, la defensa de nuestro cuerpo, las citoquinas que hacen toda la cascada inflamatoria para protegernos contra el invasor, un microorganismo, son grasas. Entonces nosotros necesitamos las grasas. Lo que pasa es qué calidad de grasas debemos comer. Las grasas, vienen grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿Qué es una grasa saturada? La que no tiene doble enlace. Esta que tiene dobles enlaces en su estructura son grasas poliinsaturadas. Si tiene un solo doble enlace es mono y si tiene más de uno es poli. Este grupo es el grupo carboxilo y está el grupo metilo o grupo omega. El primer doble enlace a partir del punto omega lo hace un omega 3, un omega 6 o un omega 9. Entonces, por ejemplo, este carbono 1, carbono 2, carbono 3, el primer enlace es en el carbono 3, por tanto, esto es un omega 3. Ahora, las grasas poliinsaturadas son grasas cis y grasas trans. Las grasas más malitas son las que tienen más grasas saturadas y las siguientes más malitas son las que tienen grasas trans. Las grasas trans son grasas poliinsaturadas, o sea, no todas las poliinsaturadas son buenas. ¿Cuáles son las grasas trans? Las que tienen doble enlace que no están en el mismo plano. Si estuvieran en el mismo plano, o sea, aquí y aquí, por ejemplo, son cis. Aquí, esta es una grasa trans, está en planos diferentes. ¿Qué ocurre? Que las grasas poliinsaturadas a temperatura ambiente deberían ser líquidas, como el aceite vegetal, ¿sí? Cuando las pongo en la nevera pueden solidificarse. ¿Qué ocurrió? Que los alimentos procesados, para que puedan durar con las grasas poliinsaturadas sólidas a temperatura ambiente, las convirtieron en trans. Entonces ustedes han visto lo que se llama la margarina, que es diferente a la mantequilla. La margarina es una grasa poliinsaturada. La mantequilla es una grasa saturada. ¿Sí? Entonces es la que tiene lo que uno llama vulgarmente manteca. Una grasa saturada es más la manteca. Las dos no son tan buenas. Aunque sí podemos consumir un porcentaje pequeño de grasas saturadas, hasta máximo el 7%, y está bien en nuestro cuerpo, tenemos una homeostasis bien. Pero si nosotros no deberíamos consumir nada de grasas trans. Entonces, ¿qué ocurre con las margarinas? Esas margarinas que usted las saca de la nevera y se derriten son buenas, pero esa margarina, como la margarina la buena, que la saca de la nevera y fuera de eso la pone en el sartén y se demora en ponerse líquida, esa es malísima, porque está llena de grasas trans. La mayoría de alimentos procesados son altas en grasas saturadas y grasas trans. Bueno, estas son las funciones de las grasas, pero hay una cosa importante y es que, y lo que nos atrae es que cuando una comida tiene grasa no sabe más rico. Por eso es el problema de los alimentos, porque es que no sabe más sabroso. Bueno, estas son las grasas trans y las grasas saturadas están en estos alimentos poco saludables.
Mientras que los alimentos más saludables que contienen grasas son los alimentos que tengan grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Por ejemplo, este omega 6 que está en el aceite vegetal, también está el aceite de oliva, también está el aguacate, también están todas las nueces, todos los alimentos de mar. Aquí es para decir un poquito, es que las grasas poliinsaturadas son más de alimentos más de origen vegetal, excepto los alimentos de río de mar, como la trucha, como el salmón, como los camarones o los langostinos, tienen grasas poliinsaturadas tipo omega 3. El aceite de oliva, que es una grasa monoinsaturada, no debería freírse en aceite de oliva. El aceite de oliva debe ser para echarlo en la ensalada, pero no para fritarse, porque cuando se frita se satura. Entonces estamos fritando en una manteca cara, que ya es grasa saturada. Y eso es importante. Yo me acuerdo de una amiga que me invitó, no, yo como saludable, yo frito solo en aceite de oliva. Yo, no, usted lo que está es comiéndose una mantequita, que pues está comiendo pura grasa saturada. El aceite de oliva se debe consumir en la ensalada como dressing, crudo, sin calentarse, porque si no se satura. Hay unos aceites de oliva que son ultra virgen, que son resistentes al calor, entonces eso se puede un poquito freír, pero freír una sola vez, porque si no se satura. Igual el aceite vegetal, el que no sea aceite de oliva. Ese aceite vegetal que tiene más omega 6, usted debe freír una, dos, máximo 3 veces y botarlo, pues o reciclarlo a esas empresas que lo están reciclando, pero no seguir fritando allí porque ya pasa a ser manteca. Los aceites esenciales, el omega 3 y el omega 6, porque no tenemos cómo poner dobles enlaces ahí, del resto lo podemos fabricar nosotros. ¿Qué ocurre con los aceites esenciales? Los ácidos grasos esenciales es que originan los glucosanoides. Los glucosanoides son las prostaglandinas, los trombosanos y los leucotrienos que hacen parte de la respuesta inflamatoria y de la coagulación de nuestra sangre. Nosotros comemos la mayoría como triglicéridos. ¿Qué es triglicéridos? Una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Doc, perdón, a ver si entendí, o sea, que contribuyen a la formación de eicosanoides y leucotrienos. Sí, señora. Gracias. Y los ácidos grasos esenciales, sí. Eso lo vamos a ver en una clase específica de la parte de inflamación. Bueno, los triglicéridos son una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Comemos como colesterol y como fosfolipídico, pero la mayoría que comemos es triglicéridos, 90%. Esto es una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. La digestión empieza en la boca por las lipasas y se emulsifica por las sales